Buenas tardes, profesor y compañeros. Estaremos desarrollando el tema número 2, correspondiente a los problemas de interpretación. Este grupo está conformado por quien les habla, Andrea Najas, el compañero Jorge Acuña y la compañera Fátima Quiroga. Soy compañeros, te voy a presentar el problema de la vaguedad en la interpretación de las leyes. La vaguedad se da porque un lenguaje natural en sí no puede ser preciso del 100%, siempre da una abertura a interpretación. En nuestro derecho, la vaguedad se da con más énfasis en los derechos fundamentales, ya sean como los derechos de expresión de la personalidad, los derechos de tercera edad, la de conmoción interior, que después va a servir en otro ámbito para medir lo atenuante o agravante de un crimen o un delito. Diciendo esto, la vaguedad se da en el predicado, que es la propiedad de la misma. ¿Por qué en el predicado? Porque el predicado habla del sujeto, pero deja una parte de interpretación. Siempre tiene que responder a una pregunta del qué está haciendo o qué acto hace el sujeto. Voy a presentar el problema de las lagunas. El problema de las lagunas se da en el vacío jurídico, específicamente en el conjunto de las normas ya legisladas para regir un caso en concreto, que exija la resolución jurídica. Un caso que no esté especificado en la ley. Entonces los jueces van a tener que tomar como respuesta o para dar una respuesta o solución a un caso suscitado, los jueces van a tener que tomar la analogía. La analogía consiste en comparar un caso ya regulado con un caso no regulado, que tendrá que tener similitud en la investigación para que se pueda dar una respuesta a este caso no legislado. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque en el Código Civil, artículo 6, dice explícitamente que un juez no puede dejar de juzgar por oscuridad, por silencio o por lagunas en las leyes. Entonces ahí tiene que poner a tela de juicio la analogía. Esta comparación de casos regulados e irregulados se da en los honorarios de los profesionales del derecho en los casos de separación. Ejemplo, en el artículo 44 del Código Civil, inciso 2, no, en el artículo 22, en el artículo 44, inciso 2, sí, se da que como no hay ninguna ley que regula estos honorarios, entonces se compara en estos artículos. Se da cuando la separación con controversia, que son 200 por separación con controversia y como un acuerdo, son 200 jornales. Y la separación sin controversia son 60 jornales mínimos para los honorarios de los profesionales. Ese sería un ejemplo de la comparación y la analogía para salvaguardar las lagunas de las leyes. Voy a estar hablando de la ambigüedad como un problema de interpretación. ¿En qué consiste la ambigüedad? Se puede decir que una palabra es ambigua cuando ésta tiene dos o más significados. Esto se puede dar de dos diversas formas. La ambigüedad puede ser semántica y puede ser sintáctica también. La ambigüedad semántica consiste justamente en la atribución del doble significado a una sola palabra. Uno de los ejemplos es: esta alianza me ha costado muy caro. No se entiende o no se comprende si la alianza se refiere al objeto o al anillo de compromiso o si se refiere a una alianza entre instituciones, estados o entre personas también. Otro ejemplo podría ser, un ejemplo que vemos en el material es el ejemplo del banco. Si decimos, por ejemplo, queremos encontrarnos en el banco, no sabemos si nos referimos al banco como instituto bancario o a un banco que está situado en el parque o en cualquier otro lugar. A lo que se refiere a la ambigüedad sintáctica, distinta de la semántica, no solamente es la palabra la que resulta ambigua, sino la frase, porque la sintaxis es la estructura de una oración o de un enunciado. Entonces resulta ser la frase o ese enunciado en su totalidad que resulta ser ambiguo debido a su mala estructuración. Un ejemplo que vimos en el material fue de las niñas y las ancianas enfermas van al hospital.
No queda muy claro si las niñas y las ancianas están enfermas o si solamente están enfermas las ancianas. Ejemplo podría ser, no nos aceptaron al club por prejuiciosos. No queda muy claro si somos nosotros los prejuiciosos o si el club no nos aceptó porque ellos son prejuiciosos. Para distinguir las distintas formas de ambigüedades, debemos hablar del contexto que se presenta como una solución a estos problemas lingüísticos. El contexto lingüístico es justamente el entorno, consiste en el entorno que define el significado y el sentido a la frase que empleamos. Entonces, el uso del contexto lingüístico en la frase constituye una solución adecuada a este problema. Se puede usar el contexto, también como las personas, el emisor, el destinatario, se puede usar el lugar, la relación de las personas para interpretar estas ambigüedades. A continuación voy a desarrollar el tema que trata sobre los antiomas jurídicos. Los antiomas jurídicos son accidentes que suceden en las leyes en el mismo sistema jurídico, cuando hay leyes contrapuestas que rigen las mismas actividades o acciones jurídicas. Un ejemplo clásico es el que tenemos en el material que habla de la prohibición de ventas de bebidas alcohólicas y al mismo tiempo el permiso que existe para que éstas sean vendidas. Después de indagar un poquito sobre los conceptos que manejan los antiomas, pude descubrir que, por ejemplo, actualmente durante la pandemia, un antioma sucede cuando la Constitución Nacional garantiza la libre circulación de las personas, pero un decreto especial firmado por el presidente limita la libre circulación de los habitantes del país para poder cuidar y resguardar la salud. Esto se llama un antioma parcial, ¿verdad? Porque limita las actividades humanas dentro de una misma ley, pero de manera parcial. Cuando hablan de un antioma total, es cuando las leyes se anulan entre sí. Ahí es donde el juzgador tiene que tener la agudeza mental para poder identificar cuál de estas leyes son las que realmente aplican para las actividades jurídicas correspondientes. De este modo se evita que haya problemas de interpretación dentro de un juzgamiento o dentro de una sentencia. El juzgador es producto de todas las leyes positivas que tenemos y todas las actividades humanas en las cuales rigen estas leyes, ¿verdad? Normalmente las actividades humanas se anteceden a la existencia de las leyes y en algún momento estos accidentes suceden porque dentro de un derecho positivo en un determinado territorio, ciertas actividades en un determinado tiempo son permitidas, como anteriormente era permitido casarse en una determinada edad, ya era de los 16 hasta los 20 años, y actualmente se permite con anuencia de los padres de los 14 a los 16 hasta los 18 años en las mujeres específicamente. Entonces, este tipo de leyes se contraponen entre sí, pero también existe la particularidad de que una ley anterior suele ser modificada por una nueva, o en el peor de los casos, una ley superior suele ser modificada por una ley especial.